Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bienvenidos a Factoría Cultural. Factoría es un vivero dedicado al apoyo al emprendimiento creativo. Tenemos en residencia unos 150 proyectos al año dentro de todas las distintas disciplinas de las industrias culturales y creativas, y lo que aquí hacemos es con la ayuda de programas de formación, asesoramiento y apoyo en el networking, les ayudamos a hacer realidad sus proyectos, poder vivir de lo que hacen. Este es el programa Foro de Expertos, que tiene lugar aquí todos los jueves a las 7:30, donde invitamos a distintos profesionales, emprendedores que nos cuentan sus casos de éxito. No me he presentado, pero soy Lucía Ibarra, vicepresidenta, y con nosotros está Rosina Gómez Baeza, que es la presidenta. Y bueno, tenemos hoy ya un caso de éxito que nos lo va a presentar Rosina, y Melchor Miralles, que es un periodista que tiene también ahora un proyecto muy bonito entre manos, ya que nos lo acaba de contar. Bueno, gracias y bienvenidos. Gracias, Lucía. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Melchor, y a todos vosotros por estar aquí. Yo conocí a David hace relativamente... David Hernández o David Wine, ¿cómo te llaman? David Wine, ¿no? Le conocí hace relativamente poco en su tierra de Murcia. Y lo que me contó me impresionó tanto que hoy está aquí con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo. Está viajando constantemente, pero ha encontrado un huequito aquí para contarnos su historia de éxito, como decía Lucía. Para mí, como madre que soy y abuela, lo que me llamó la atención es que me contó que había fracasado en varios colegios, hasta 8, si no recuerdo mal. Es mucho decir, 8. Hasta 8. Y que su madre, cada vez que le echaban de un colegio, decía: tú no te preocupes, si tú vas a triunfar en la vida, tú eres muy listo, tú eres muy capaz. Y yo la lección que aprendí de eso, a las madres, a mí ya un poco tarde me toca, pero bueno, a las madres, a las abuelas también, nos toca trasladar confianza. Trasladar confianza, apoyar a la gente, es lo que queremos nosotros hacer aquí en Factoría Cultural. Ese acompañamiento, estoy yo aquí para ayudarte, para animarte. Y luego la segunda cosa extraordinaria de David es que se fue a la China a vender vino. En la China. Yo acabo de estar en la China, nunca había estado, y como cuando le conocí ya había regresado de la China, me admiró doblemente, os lo digo muy en serio. Es un país tan críptico, tan complicado, tan difícil. Y lo que me dijo es: no hace falta hablar chino, hace falta entenderles, percibirles. Ya no os cuento más cosas porque aquí está Melchor, que va a decir unas palabras en torno a este gran personaje que es David. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Rosina y Pilar, por invitarme a presentar a David, que es un honor para mí. Yo conozco a David hace relativamente poco tiempo, creo que ya le conozco bien. Le conozco por una casualidad de la vida, en una terraza de un hotel en Castellón, de un hotel de un amigo común. Y lo más relevante de David, que ya habéis introducido con Tino al protagonista, no es tanto, para mí, esta es mi visión subjetiva, no es tanto que sea un caso de éxito profesional, que lo es y notabilísimo. Y es que es un caso de éxito en una materia muy complicada de la vida, porque yo creo que David, que ahora nos contará su peripecia vital, que es apasionante, el desarrollo de sus acontecimientos vitales podían, cualquiera que los escuche piensa, bueno, era un candidato ideal para ser un hombre profundamente infeliz. Y el gran éxito de David es que gracias a su superación, a su valentía, a su coraje, a su tenacidad, a su inteligencia y a su talento y a su bondad,
es un caso de éxito porque es un hombre feliz, y la felicidad, todos sabéis que no es una propiedad que se adquiere o que se tiene, es algo que hay que pelear cada día. Y David es un tipo que muy joven era un empresario de éxito y se arruinó, pero arruinarse de verdad, ¿eh? O sea, no que tuvo un bache como podemos tener todos, que se arruinó. Y tomó una decisión vital que es muy difícil, para mí muy admirable, que es la de emigrar, la de irse, y optó por China, que creo que hay que ser muy valiente para hacerlo. Y ha tenido las cualidades necesarias, insisto, de inteligencia, de talento, de capacidad de superación y de trabajo de una situación personal complicadísima, para convertirse en el empresario occidental de más éxito en China. David Wine es una marca que hoy en día en China ha desbancado a marcas que están en el mismo ámbito de negocio que el suyo, como puede ser Moët Chandon. Es un éxito difícilmente superable el de David. Y después yo, aparte de la amistad, tengo un formidable agradecimiento a David, porque el día que yo conocí a David, yo estaba en una circunstancia, en una situación personal muy complicada en todos los ámbitos, y de forma absolutamente desinteresada, porque yo no puedo aportarle nada a David, no tenía nada que ganar conmigo, más que un amigo, que bueno, puede no ser poca cosa. De forma desinteresada, porque tuvimos una buena conexión, me ha ayudado, y no hablo de temas materiales, que estoy seguro que si lo hubiera necesitado también lo hubiera hecho, sino ha tenido la capacidad de transmitirme muchísimas cosas que me han ayudado de forma importantísima a salir de un bache personal muy importante. Algo que no le podré agradecer nunca lo suficiente. Y después, encima te regala unas botellas de vino, y ya no los quiero ni contar, porque el vino, que es un vino de Jumilla, yo no soy experto en vinos, pero yo siempre decía, bueno, pues alguna vez que me invitaron a una botella de Vega Sicilia, y dices, esto es lo mejor que he tomado yo en mi vida. Bueno, una broma comparado con lo que es el vino de David. O sea, que es un caso de éxito, pero sobre todo, más allá del éxito de su negocio, que también de éxito personal. Y encima, pudiendo ser un tipo que podía ser un tipo vanidoso de mirar a los demás por encima del hombro, como toda la gente buena y con talento, y algo que viene, como decía recién, aprendido desde su madre, a quien he tenido el honor de conocer. Además es buena persona. Y humilde al máximo. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias. Muchas gracias. Que me siento un poco nervioso después de esta introducción. No me tengo por este tipo de trabajos. Para mí lo más importante de hoy es poder compartir una experiencia que, efectivamente, como decía Melchor, no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque muchas veces en la vida tomar decisiones no es lo más importante, es aceptar la circunstancia, lo que es anterior a después poder tomar una decisión. Yo, en cierta forma, digo que no es doloroso el cambio, es la resistencia al cambio. Cuando tienes una dificultad, cuando tienes un problema que efectivamente para mí era pues lo más grande, es decir, de estar vendiendo, de estar haciendo, tener una vida cómoda, tener una vida sobre todo muy cómoda e incluso reconocida. De repente te das cuenta que lo pierdes todo, que no te miras al espejo, te desnudas y tienes que empezar a aceptar y a reconocer lo que ha pasado. Yo siempre voy intentando poner
lecciones que yo he aprendido en mi casa. En mi casa siempre nos han enseñado que primero es el oficio, después es el negocio. Yo tenía un oficio que estaba vendiendo casas. Empecé a promover pensando que ampliar el rango del negocio era interesante y lo que hice fue arruinarme. Y me costó tiempo reconocer que efectivamente no era el problema. Para mí el problema fue que ya dejé de ver el oficio por ver el negocio. Probablemente si yo hubiera visto el oficio, pues en vez de haber emprendido tantas viviendas hubiera hecho muchas menos y no hubiera llegado a donde llegué, que fue a la quiebra de mi empresa. Lo paradójico de la vida es que, ¿qué me iba a decir a mí que mi fracaso iba a ser mi suerte? Y digo mi suerte porque sobre todo a nivel personal, cuando tomas la decisión de irte, pues empiezas un camino que tú no tienes ni idea de hacia dónde te va a llevar y sobre todo, y lo más importante es que las dudas, la incertidumbre es lo primero que se te viene a la cabeza, es constante la inseguridad. Pierdes por un lado la inseguridad del fracaso, de tener en la cabeza el fracaso, y por otro lado la incertidumbre de no saber dónde estás. Yo adopté ir a China y ahora comentaré un poco el origen de esta idea, pero inicialmente porque era el sitio donde los gastos de primer establecimiento eran más económicos y sobre todo porque siendo un occidental podías aportar algo que en otras circunstancias a lo mejor no las podías aportar. Yo viajé con unos amigos que se dedicaban al negocio textil a Hong Kong y cogí un intérprete y fui a un supermercado y dije que me dijeran cuál era el mejor té que existía. Me dieron un té y yo le di la vuelta al lineal y yo no supe reconocer ese té. Con lo cual me di cuenta que efectivamente nosotros no éramos capaces de entender esos caracteres y ellos pues probablemente tampoco los nuestros. Y ahí es donde sale la idea de poner una foto en la botella. Era la primera vez que una persona ponía una foto en la botella. Yo recuerdo que me costó mucho darlo a explicar. Tuve la suerte de contar con dos personas, que es Pablo Almanso y Paula Rosa, que son dos magníficos profesionales, uno a nivel fotográfico y otro a nivel de diseñador gráfico. Les expliqué el proyecto, les gustó, les dije no tengo dinero prácticamente, si me ajustáis los precios puedo seguir adelante, si no, no. Se portaron muy bien y yo aprendí ya desde ese primer día algo que está por encima del dinero, y es que la ilusión puede mover unas generosidades que el dinero nunca va a mover. Y para mí fue una gran lección que luego me ha acompañado y que luego he devuelto en la medida de lo posible en China conforme las cosas pues me han ido yendo pues un poquito mejor. Al final lo que hicimos fue poner una foto. Llegamos a China. El comienzo de China fue muy complejo. Yo llegué con muy pocos recursos, empecé a vivir en la universidad, unas condiciones para mí difíciles porque nunca me había enfrentado a unas condiciones económicas tan bajas. Pasas de una situación acomodada a una situación en precario en China. China no tiene nada que ver con Occidente y la precariedad allí es mucho mayor que aquí. Y no os podéis hacer una idea de cómo te puedes sentir cuando la gente da por hecho que estás durmiendo y van pasando las ratas por alrededor. Son cosas que son difíciles de explicar. Yo no encontraría seguramente las palabras adecuadas para describir lo que yo sentía en ese momento, pero también es cierto que me cobijaba en que para ellos era algo normal. Entonces es cuando empiezas a apreciar lo que antes tenías y que pasaba desapercibido por tu vida y empiezas a ver gente que efectivamente pues no da por hecho muchas cosas que tú antes las dabas como un derecho y ellos no las dan ni por hecho. Yo el primer año prácticamente no hago nada, estoy viviendo en la universidad, gastando lo mínimo posible e intentando aprender cómo funcionaba el tema de China. Yo me di cuenta que tenía que ahorrar muchísimo dinero, yo estaba entonces viviendo por 150 euros al mes, eso resulta hoy impensable aquí, pero claro, en unas condiciones muy complejas. Yo me fui a China teniendo en cuenta que no tenía más oportunidad que China y por eso cuando tú tienes toda tu vida en algo, tienes un poder interno que es muy fácil, mejor dicho, es muy fácil de ver en las personas que lo tienen todo en eso. Y no tiene por qué ser necesariamente un proyecto, puede ser una ilusión, puede ser un objetivo de un deporte, puede ser un objetivo de cualquier ilusión que tú tengas y que efectivamente quieras poner todo tu empeño en eso. Yo no tenía más opción que poner todo mi empeño en eso, me había arruinado, no tenía más dinero y sabía que no tenía vuelta atrás. Es más, yo estuve 3 años sin poder volver a España porque yo sabía que no me podía gastar los 1.200 euros que costaba el billete. Hasta esos extremos estábamos. Yo me tomo mi vida muy en serio en ese aspecto y creo que si una persona toma una decisión tiene que ser suficientemente
con esto, con uno mismo y llevarlo al máximo de las consecuencias, sobre todo por respeto hacia uno mismo. Es decir, porque es tu vida, es tu manera de entender y tu manera de aportar a tu vida empieza por uno mismo. El primer año fue muy difícil para mí. Yo os digo la verdad, yo me acuerdo un mes 11 de salir a la calle, yo no sabía si salir a la derecha o hacia la izquierda. Yo no veía la manera de empezar en China, no veía la manera de trabajar y lo único que tenía claro es que tenía que gastar lo mínimo posible. El lujo que yo tenía entonces, que para mí era, y lo sigue siendo, de hecho, ese hábito, era los fines de semana yo me cogía el autobús, que te costaba 2 yuanes, que es como 0,10 céntimos de euro, y yo me subía con los cascos y recorría 2 horas hasta el final de la ESO, yo me iba paseando en el autobús y volvía. Tenía aire acondicionado, yo me paseaba 4 horas, escuchaba música y me relajaba muchísimo. Claro, y me daba cuenta que efectivamente el que no es feliz con poco es imposible que lo sea con mucho. Empecé a aprender con pasitos cosas que en mi vida hubieran tenido importancia y desde entonces empezaban a tenerla. Y empezaba a tenerlo algo y empezaban a hacer algo en mí que era una humildad hacia las cosas y sobre todo un sentido de las cosas. Es decir, cualquier cosa, por nimia que parezca, puede tener muchísima importancia en una persona según las circunstancias. Luego, ¿por qué hacerlas en unas circunstancias si se pueden hacer de diario, ¿no? Empezar a aprender que la vida es algo más que un objetivo o que la vida es algo más que algo económico. Bueno, yo llevaba ese mes 11, el 12, el 13 y todavía hasta el mes 15 no empecé a entender qué podía hacer. En el mes 15 yo alquilé una casa, tenía la mensualidad para un mes y entonces me ponía un gorrito y hacía de cocinero y empezábamos a probar vino y a probar cobrábamos lo que era el descorche y la cena y con eso empezamos a pagar el alquiler de la casa. Luego seguimos, compramos 200 botellas, voy a resumirlo un poquito. Compramos 200 botellas, con esas 200 botellas otras 400, con esas 400 un contenedor y ahí empezamos. Realmente para mí lo más importante que a mí me ha dado China y por lo cual yo digo que estoy en deuda de gratitud con la vida es porque me ha enseñado yo digo que antes pretendía ser, hoy soy. Me ha enseñado a lo que es desde cero, sin nada, poder empezar a trabajar y sobre todo a sortear los miedos y las dudas que constantemente te van invadiendo cuando estás en un proceso de inicio de una empresa y sobre todo en un entorno que no dominas y que no tienes ningún tipo de control. Para mí esto era algo totalmente novedoso. Yo me he criado en un entorno, mi familia siempre han sido emprendedores, han sido buenos comerciantes, buenos empresarios. Y yo nunca me había encontrado en una situación de verme en mitad de China, sin saber el idioma, sin conocer a nadie, sin dinero. Claro, te das cuenta que efectivamente las mejores ideas, los mejores momentos vienen sobre todo sin dinero, porque es todo imaginación. Todo lo que te tiene que venir a la mente es imaginación, es creatividad y sobre todo un nivel de autosuficiencia para poder sostener en los tiempos de dudas, los tiempos de incertidumbre y hacerte fuerte tú. Yo me di cuenta en un momento dado que cuanto más dudaba, más fuerte me hacía, pues decía, estas dudas son distintas a las que tenía hace 6 meses. Y aunque hoy aparentemente parezca que no tenga importancia, pero tiene muchísima importancia, porque me daba cuenta que en esa construcción de dudas iba despejando muchísimas incógnitas y las iba ya haciendo mías. Es decir, yo estaba empezando a aprender, ya empezaba a perfilar lo que eran, y ahí es donde ya introduzco el término las reglas del juego. Ahí es cuando me di cuenta que efectivamente lo importante no es la jugada, sino las reglas de juego. La gente llega a China y te dice, es que el problema de China no, el problema lo tenemos nosotros, que no conocemos cómo es China. Y ahí es donde empieza un proceso de humildad, de trabajo, y donde tienes que empezar a escalonar una estrategia que efectivamente te pueda llevar, pues, sin perjuicio del resultado final, simplemente a poder vivir, a poder construir pues tu vida y si puede ser tu negocio y si puede ser pues algo más grande. Yo, si os soy sincero, aquí podremos ver muchas fotos hoy, yo muchas de ellas todavía no me las creo.
O sea, si a mí me llegan a decir cuando yo llegué allí que mi ilusión era llevarme las muestras de 12 botellas, que nosotros hoy somos los sponsors de la ATP de tenis, que alquilamos, que somos sponsors del Club de Yates, que somos sponsors de la Fashion Week, del Festival de... También es cierto que China es tan rápida y tan agresiva que no te permite acomodarte. Es decir, todos los logros te tienen que durar la felicidad un minuto, porque tiene tal velocidad China que no te permite el acomodarte. Para mí es, hoy, más que enseñar esto, es un lujo compartir las experiencias desde la dificultad, porque creo que lo que construye a las personas, construye las empresas, es ver cómo vas sorteando las dificultades conforme te van viniendo y sobre todo cómo vas construyendo tu capacidad mental para adaptarte a todos estos problemas. La flexibilidad mental con la que uno tiene que trabajar, la manera con la que uno tiene que enfrentarse a las situaciones y sobre todo la madurez para decir, bueno, yo me acuerdo que me decía una persona, y de tú te has arruinado, tú no estás arruinado, tú te has quedado sin dinero, no es tan grave. Yo decía, bueno, no es tan grave relativamente, pero luego entendía que efectivamente lo que me estaba diciendo. La vida al final es una experiencia que nunca acaba, que tienes que estar en un constante aprendizaje y en un constante agradecimiento. El aprendizaje te lleva a la evolución y a poder evolucionar ante las circunstancias que te están viniendo. Y el agradecimiento porque efectivamente te das cuenta que no hay nada absoluto. Es decir, aquí lo único que tenemos claro es que no hemos elegido cuándo nacer, no vamos a elegir cuándo nos vamos a ir y lo importante es la actitud que nosotros tenemos que tomar durante nuestra vida. Eso para mí es algo que no lo tenía tan claro cuando me venían las cosas bien y sobre todo dadas, y cuando te das cuenta que te enfrentas a situaciones tan extremas, ahí es donde realmente ves que merece la pena vivir, merece la pena la vida y sobre todo merece la pena que tú seas protagonista de tu vida, que no te abandones y que tengas la responsabilidad de querer hacer las cosas y de querer vivir. Podríamos hablar de estrategias a nivel de China. Puedo apuntar pues algunas pinceladas, pues por resumir un poquito, ¿no? En China se trabaja, para que os hagáis una idea de la dificultad, se trabaja provocando el fallo del competidor, nunca buscando el acierto, con lo cual todo es muy retorcido, todo es muy civilino. En China no son empresarios, son comerciantes, con lo cual tienes que ser muy rápido en el corto plazo. No te permites mover a largo plazo porque ahí te van a mover siempre ellos a su mundo y ahí te van a ganar. Nunca te muevas si no es una ventaja. El coste de movimiento ahí es muy alto, no tanto por el coste económico, sino por la ventaja que ellos te llevan. En China siempre ellos te conocen a ti, tú no los conoces a ellos y tienes que ser muy astuto para saber mover las reglas del juego. En China siempre se trabaja con una norma arriba y 1500 debajo. Si no eres capaz de sensibilizarte con esas 1500 es muy difícil que seas capaz de prosperar en China. Todo esto no deja de ser un resumen de lo que serían las 12 claves de cómo trabajar vendiendo en China. Para mí lo que subyace de mi pequeña historia es un reflejo de la actitud. Es decir, lo importante que es la actitud en la vida y lo importante es que tengamos claro que al final la vida es un billete de ida, esto no tiene vuelta y por tanto nos merece la pena y es nuestra responsabilidad el tomar una actitud de trabajo, de lucha, de superación y de constancia. Nada es gratuito, nada es casual y a menos que vosotros creáis en vosotros mismos nadie lo va a hacer. Eso es fundamental. Yo estaba en China en mitad de 22 millones de personas. Yo no me había subido un metro nunca y me encuentro en un metro con 6 millones de personas que me tuve que salir corriendo a tomarme un orfidal y dije yo, madre mía, ¿esto qué es? ¿Cómo? Y sin embargo te das cuenta que efectivamente la vida te va dando suficientes herramientas, si tú las quieres coger, para poder solucionar todos los problemas, incluso en las situaciones más extremas. Y eso para mí es lo más importante que yo podría hoy trasladaros a todos vosotros. Yo no tengo más mérito que el haber tenido más o peores circunstancias que otras personas. Y eso lo que me ha hecho es tener que avivar mucho más mi imaginación. Yo lo digo, yo he conocido gente bastante más inteligente que yo en China, pero mucho más con situaciones mucho más acomodadas. O sea, de haber sido unas circunstancias más extremas las de estas personas, pues a lo mejor hubieran provocado circunstancias como las mías, hubieran provocado una manera de trabajar o de pensar distintas.
Y creo que hasta aquí pues estamos más o menos, hemos hecho una gran visión de lo que ha sido el periplo de China, y resumiendo lo máximo dentro de los espacios que tenemos aquí. Compartir esto para mí es importante, sobre todo porque yo no tuve nadie con quien compartir cuando yo me fui a China, y me fui con toda la ruina. Porque la ruina es más psicológica que otra cosa. En China hay una cosa que es fundamental, es muy importante entenderla, porque los chinos son como un GPS, recalculando 24 horas. O sea, tú un chino lo mueves y automáticamente te recalcula y sigue. Y lo vuelves a mover, te recalcula y sigue. Y claro, al final, ¿qué te está diciendo de todo esto? Pues lo que te está diciendo es que no tienen ningún tipo de mochila. O sea, todas las mochilas psicológicas que nosotros tenemos aquí en Occidente, allí no existen. La gente es mucho más práctica. Tal vez porque las circunstancias de ellos es mucho más difícil. Entonces tienden a aceptar con mucha más facilidad las cosas. Y con lo cual nos ganan muchísimo a nivel competitivo, porque no pierden tanto tiempo en quejarse, en flagelarse, en castigarse o en lamentarse. O sea, cambias el escenario, automáticamente te adaptas y sigues. Y no te dejas tiempo, o prácticamente muy poco tiempo, al lamento. Ellos lo tienen, son muy prácticos, no pierden el tiempo en esto, y además te lo dicen abiertamente. Mira, la vida no tiene tanto tiempo como para que lo pierdas lamentándote en lo que ha pasado y no activándote en lo que te va a pasar. Creo que es muy interesante esa forma de ser de los asiáticos, de los chinos sobre todo, que son distintos al resto de Asia. De hecho, ellos mismos te lo dicen, ¿no? Es decir, vas a Japón, vas a Singapur, vas a Corea, y ellos te dicen que China no tiene nada que ver, y que es lo más difícil del mundo. Entre otras cosas porque el sentido común de ellos no tiene nada que ver con el nuestro. Pero si somos suficientemente humildes y somos suficientemente observadores, nos daremos cuenta que tienen muchísimo que aportar, que no dejan de ser una cultura con 5.000 años y que tienen muchísimas cosas que decir. Tal vez no les dejemos, o tal vez prejuzguemos, o tal vez simplemente queramos tener una visión de relación con ellos de negocio. Yo creo que eso es, en cierta forma, el error de la mayoría de las personas que vamos allí. Yo por eso digo que si quieres funcionar en China, vete sin dinero, porque no vas a tener más remedio que entender las normas de juego de allí. Y yo creo que con esto se nos queda más o menos introducido el... Estamos con exportadores de aceite de oliva español, que tienen esos años gloriosos, y después llega el enfrentamiento con la mafia, ¿no? Y los arruina por completo. ¿En qué momento llega? ¿Cómo evitar el tema de la mafia local que pueda ir a por ti en cualquier momento? Hombre, esto es muy abierto lo que me estás preguntando. Lo primero que tenemos que saber es si la persona que está llevando el negocio allí está en manos de importadores o no. El 98% de la gente que va a trabajar a China está en manos de importadores. Yo soy el importador, entre otras cosas, pues no tiene dinero para poder pagarle a nadie. Entonces yo tengo todo el ciclo, 160 procesos que existen desde el origen del campo de la uva hasta que llega al cliente final, al consumidor. Todos esos procesos los hago yo. Los más difíciles serían lo que es el despacho de aduanero, que es lo que te estás contando, luego el registro sanitario y luego ya el traslado a almacén. El supuesto que tú me estás diciendo lo desconozco, ¿no? Pero supongo que estarán en manos de importadores. Luego no están entendiendo que en China lo que conviene es saber cómo se trabaja a nivel interno. El aceite de oliva, de todas formas, es un producto que se vende como regalo, es un artículo de regalo, es un artículo de lujo, no es un artículo de consumo, por dos razones. Primero, porque allí se consume el aceite de cacahuete, con lo cual, cuando tú le metes aceite de oliva, cambia totalmente el sabor de los alimentos. Segundo, el coste. Esto es un artículo de lujo con un 52% de tasas, y el coste de aceite de oliva un aceite de oliva normalito son 8 euros. Aceite de cacahuete, 8 euros, tienes 50 litros de aceite. Entonces, claro, no es competitivo. Lo que hay que entender, yo he llevado aceite de oliva a China y cuando no lo pude vender me di cuenta que lo tenía que vender como regalo. Entonces lo que hice fue unos paquetes muy bonitos y los regalaba. O sea que se vendían como regalo. Yo los vendía a gente que quería regalar, ¿no? No conozco ese supuesto, pero las mafias son relativas. ¿Qué es una mafia? ¿Qué no es una mafia? Es decir,
yo no me he encontrado en esas situaciones. Me he encontrado en dificultades en los despachos aduaneros por desconocimiento, pero a nivel de competencia no me la he encontrado. Yo lo que he escuchado es mucha gente que a lo mejor yo he tenido muchos fallos allí, lo único que yo no los he ocultado. Y mucha gente pues te dice, no, pues esta gente me ha hecho, esto me ha hecho. A mí no me han hecho nada, yo me he equivocado yo. Pero no, ese supuesto en concreto no, supongo que estaría en manos de importadores. Pero bueno, no. Y perdona, en la misma línea, los chinos que tienen bodegas aquí, ¿no serían tus grandes competencias en el mercado ya que conocen, hacen todos los 160 procesos? Quizás ellos mismos, ¿cómo te mueves con esa competencia tan clara? Sí, eso es una muy buena pregunta. Efectivamente, lo que hay que conocer es la normativa. La normativa te dice con un 90% de vino fuera de China puedes poner Made in China. Generalmente todas las bodegas que han comprado aquí es que tienen bodegas allí y lo que exportan es granel. Entonces todo el granel, el 90%, lo que hacen es mejorar el vino que ellos tienen y lo ponen como Made in China, primero. Y segundo, aprovechan, si te das cuenta, todo lo que están comprando están dentro de las denominaciones de origen de Rioja y Ribera del Duero porque tienen el nombre. Ese es el que venden para regalo a las grandes empresas y el chino a la distribución. Pero el chino es un 90% de aquí. En la mayoría de los casos es así. Tú con un 90% de uva fuera de China, que la pongas en China, te permiten poner, en Japón es un 95%, te permiten poner Made in China. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene la uva española? Nosotros somos unos magníficos productores a nivel mundial, no somos tan buenos comercializadores y tenemos unas condiciones climatológicas que permiten que tengamos una uva de muchísima calidad. No necesitamos añadir azúcares de remolacha, como en otros sitios, en Francia, ¿no? La charcolización, u otros tipos de elementos que le están metiendo en Europa o en el Nuevo Mundo. Jacobo. Gracias por compartir de nuevo. Yo ya hablo contigo, pero sí me gustaría que hay una parte de la historia que quizás no has compartido tanto, que ya hablé contigo en su día, que es el tema de los humanos que conforman David Wine. Entonces me gustaría que contases la historia de cuál fue la primera persona a la que contrataste o de las primeras y qué papel juegan las personas en tu proyecto, porque yo ahora mismo estoy en un proyecto y lo más complicado, y creo que muchos tenéis este dilema, es las personas que contratas para de alguna manera ser tú imprescindible, de alguna manera, o estar tú tranquilo de que no te. Pues mira, te agradezco mucho la pregunta porque efectivamente yo sin el equipo y sin las personas que empezaron conmigo desde el origen no estaría hoy aquí. Y sobre todo no estaría hoy aquí, no con la tranquilidad, sino con la gratitud con la que puedo hoy hablar hacia ellos, ¿no? Efectivamente, para mí ha sido un gran ejemplo de personas que no sabían lo que podían llegar a ganar conmigo, yo mismo lo sabía, y sin embargo con qué nobleza, con qué entrega apostaron por este proyecto. Cuando yo empiezo en China, efectivamente no tenía dinero, hay normas de China que yo las conocía porque venía de la universidad y empecé a cambiar, empezaban a trabajar conmigo por el hecho de dormir y comer. Entonces, en la casa dormíamos y comíamos. Dentro de todo ese grupo de gente está la directora general, que es una persona que no sé si estará por aquí en alguna foto, se llama Anchi Liu, que yo me acuerdo que le dije, mira, tu suerte es que me has conocido. Digo, yo no tengo nada económicamente, pero tengo suficiente cabeza e ilusión como para coger de un proyecto que no existe y hacer una de las mejores marcas de China. Yo se lo dije así, realmente era un inconsciente cuando se lo estaba diciendo, porque yo tampoco sabía lo que podía ser eso. Pero lo cierto es que le gustó la manera de decírselo y dijo, mira, pues yo quiero trabajar contigo porque a mí nunca nadie me ha hablado así. Y durante casi un año no cobró. Estaba simplemente, comíamos, nosotros tampoco teníamos mucho dinero. Entonces comíamos y dormíamos en una casa que teníamos unos tapetes de Ikea, de ahí dormíamos 4 personas, 3 chicas que empezaron y yo. A nivel humano, para mí la gran enseñanza de China ha sido esa, porque además hemos roto todos los esquemas. La gente decía que no había que trabajar en el mundo del vino con mujeres, la gente decía que no había que trabajar con personas con menos de 30 años y yo hice todo lo contrario. No tenía dinero para contratar gente con 30 años y empezamos con mujeres y con menos de 25 años, era todo el mundo. Esa relación fue evolucionando muchísimo, en tanto en cuanto que yo me di cuenta que mi fortaleza pasaba a ser por estar con gente joven, con lo cual yo podía empezar a aplicar estrategias que de estar con gente mayor no lo hubiera podido hacer.
Entonces empezábamos a viajar y dormíamos en los aeropuertos, dormíamos en las casas de los clientes y empezábamos a hacer cosas que, claro, la gente tú no le puedes decir a una persona de 35 años, vamos a dormir 3 meses en aeropuertos. Pues yo estaba reventado. Pero claro, la gente con 20 y tantos años no, porque es gente muy activa y eso para mí ha sido uno de los puntos más importantes en mi trabajo. Que la gente joven no solo me estaba dando la frescura de la edad, sino que le estaba quitando la importancia psicológica que tiene para nosotros el trabajar en esas circunstancias. Hay gente que con circunstancias mucho mejores estaban todo el día lamentándose y diciendo, esto es una putada, fíjate cómo trabajamos, tú date cuenta en qué condiciones, yo estaría mejor en España, esto no me merece la pena. Pues yo estaba en circunstancias mucho más precarias, pero claro, la gente joven me normalizaba esa situación y a mí eso me ayudó muchísimo. Me ayudó tanto que al final fui yo el que me adapté a ellos e hice del sacrificio un placer. Para mí ya era una cuestión de ahorro. Me di cuenta que el ahorro era fundamental y yo decía, coño, puedo ser feliz. Si el ahorro es tan importante, yo puedo ahorrar todos los días. Y esto que parece hoy una broma, lo que estamos contando, para mí fue vital, porque a base de ahorrar 30, 40, 50 euros compramos las primeras 200 botellas. A nivel humano, siguiendo tu pregunta, hay otra parte que es cuando me empiezo a dar cuenta que no me podía fiar tanto de los hombres como de las mujeres. China es una sociedad muy machista, es una sociedad muy difícil y yo me empecé a dar cuenta que efectivamente las mujeres creían mucho más en el proyecto, pero sobre todo estaban mucho más agradecidas cuando tú te comportabas bien. Lo que para mí era comportarme normal, para ellas era comportarse súper bien. Si nos comparábamos con el mercado, cómo el mercado se comportaba ante hacia un rango de trabajadores. Y fue una construcción que ha sido un proceso constante. Mi suerte es que donde otros veían que no había conocimiento y que no había competitividad, yo lo que veía es que había mucho trabajo y mucha lealtad. Y esos son valores que para mí son muy importantes, Jacobo. Son muy importantes. De hecho, para mí hoy son una prioridad en mi vida. Porque me he dado cuenta que, los talentos, hoy todo el mundo habla del talento. Y el talento es muy importante, como la visión. O la visión sin acción no sirve de nada. La acción sin visión tampoco. Tienen que ir unidas. Pero tienen que ir unidas y además con una lealtad. Una lealtad a tu proyecto, una lealtad a tu ilusión, una lealtad a cualquier elemento próximo tuyo. Porque la lealtad al final te da que puedas sacrificar cosas de tu vida en pro de ese proyecto. Y eso no hay dinero en el mundo que lo tumbe. No hay dinero en el mundo que lo tumbe. Por eso las relaciones humanas son tan importantes y por eso te agradezco la pregunta que me has hecho. Porque yo hoy, además de responderte, una vez más tengo que agradecer a la gente que empezó conmigo toda esa lealtad. Yo hoy le puedo corresponder, y te aseguro que les estoy correspondiendo muy generosamente, económicamente hablando y en muchísimos aspectos. Nunca podré pagar lo que hicieron por mí. Y eso es una lección que a mí me conviene no olvidar nunca. Y que me conviene sobre todo compartirlo con las personas, porque a veces uno puede tener tentaciones. Yo, cuando era más joven, a lo mejor las tenía. Y era más frío a la hora de tomar ciertas decisiones. Hoy, más que frío, soy objetivo. Y valoro un contexto mucho más amplio, tengo más perspectiva para valorar. También es cierto que la suerte me ha acompañado. La gente que empezó conmigo es la gente que con el tiempo ha sido muy buena, ha sido hábil, que también tú lo ves, ¿no? Cuando tú eres una persona que puede destacar, que puede despuntar, tú ya le ves esa madera, ¿no? Le ves gestos que dices, te llaman la atención, dice, oye, fíjate que esta pregunta que me ha hecho esto. Y eso lo que hay que hacer es seguir construyendo y creer en eso. Te lo agradezco la pregunta. Bueno, te da enhorabuena, porque es increíble todo lo que has hecho. A mí me gustaría dos preguntas. Una es, ¿cómo fue tu estrategia de comunicación? ¿Cómo te moviste en redes sociales, en un sitio como la China, que desconocías por completo? ¿Cómo avanzó eso? Luego, ¿hablas chino? ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo que ya hablas bien el idioma? Sí, lo que me pregunta Lucía es interesante. La estrategia. Yo cuando llego allí no tengo nada, entonces creo un personaje que es David,
yo sabía de vinos, entonces creó el personaje del juez, y yo iba a los certámenes catando vinos. Entonces, como yo de eso sí sé, pues empecé a catar vinos y en un momento dado, pues a base de trabajar mucho, la suerte a veces te acompaña. Y es que en una jornada que recuerdo que fueron 18 horas trabajando, terminamos a las 12 de la noche en una feria, en una cena, y coincidimos con una persona que era la presidenta de una feria, que era la feria de Interwine. Contactamos, hablamos en esa cena y a la semana me hacen una prueba y me eligen presidente de Interwine. A partir de ahí ya empieza el personaje a destacar. Y el personaje lo que hace es apoyar a la marca. Pues claro, el personaje, que es el juez o el presidente, es el mismo que sale en la botella. Entonces empezamos a comunicar la botella desde el personaje. Luego ya vamos creciendo en el desarrollo de la marca, pues ya empezamos en las ferias ya ponemos todo lo que es la imagen de la botella, y llega un momento que la botella, o sea, que la marca absorbe al personaje. Y ya se queda mucho más fuerte lo que es Davy Wine, mucho más fuerte que lo que es David, el presidente de Interwine. A partir de ahí ya empieza la comunicación, y empieza la comunicación, y esto es muy interesante, de una manera muy distinta como aquí la vemos. Aquí vemos un reflejo de fotos de cosas que se están haciendo, pues ahí tienes Ferrero, que fue número 1 del mundo, con las botellas nuestras. Todo esto no deja de ser el final de algo. También esto no tiene la misma importancia allí que aquí. Como nosotros entendemos las cosas allí son distintas. Y ahí es cuando yo entendí que la forma de pensar, el sentido común chino no tiene nada que ver con el sentido común nuestro. La comunicación aquí a lo mejor tiene una visión más programada con unas secuencias, y ahí es, yo quiero comunicar esto, tengo que empezar hoy para que dentro de un año se entienda. Y esto para mí fue vital, porque me di cuenta que todas las estrategias que estábamos montando se montaban a un año vistas. Entonces la gente llegaba, hacía una campaña de marketing, una campaña de comunicación, y funcionaba de nada. No funcionaba por dos aspectos: una, porque eran totalmente aisladas, y dos, porque eso no funciona si tú no mantienes ese objetivo al final. Un ejemplo de esto es que nosotros tenemos dos marcas, una es Davy Wine Collection, la otra es Alma de David. En China todo el mundo empieza con las mejores botellas y luego pues terminan bajando los precios. Y nosotros hicimos todo lo contrario, empezamos con una gama, con unos precios muy altos, y luego pusimos otra marca con precios mucho más altos. Entonces a nosotros se nos situó como marca, porque entendíamos que lo que habían eran muchas etiquetas famosas, pero no había marcas destacadas. Y ahí es donde empezamos a diferenciarnos. En la comunicación en China, una de las partes importantes es que estamos hablando del vino, y en otros sectores es lo mismo. Para nosotros es muy normal y habitual el vino, para ellos no lo es tanto. Ellos tienen el bayo, que es el licor de arroz, que tiene 56 grados, y la manera que tienen de beberlo, de entenderlo y de simbolizarlo no tiene que ver con nosotros. El vino se ve que tiene que ver con un estatus. Entonces nosotros empezamos a separarnos de la competencia haciendo estándares mucho más grandes, con menos, muy selectivos, y dándole la introducción de lo que ellos veían en sus películas de Hollywood que les permiten ver, que es esa tarde pues de dos personas tomando una copa de vino en un entorno. Entonces lo que íbamos era trayendo esa imagen que ellos tienen en su cabeza a los stands, y la gente donde te ponía una mesa ahí con 2000 botellas, esa mesa era una sola botella. Y empezábamos a crear esos ambientes, y eso, al plazo del tiempo, al final lo que han hecho es entender perfectamente lo que es la experiencia de marca. Y cuando ya entienden lo que es la experiencia de marca, pues es mucho más fácil que penetres como producto al consumidor. La segunda... lo del chino. Sí. Las redes sociales, supongo que me cuentes cómo las movido redes sociales. Ajá. Sí, las redes sociales, ahí se trabaja con WeChat. Todo lo que es Asia se mueve con WeChat, que es la mayor red de comunicación. Puedes pagar, es la red más populosa. Nosotros empezamos con el WeChat por el tema de los estudiantes, pues nos dábamos cuenta que era muy fácil conectar con los estudiantes y empezar a coger ideas. Luego, claro, yo vivía en un edificio que éramos 22.000 vecinos. Claro, aquí es un disparate decir eso. Entonces, en ese compound de 22.000 vecinos, nosotros empezábamos a hacer un look around, que era como gente alrededor. Entonces empezamos a poner fotos del vino, y nos dimos cuenta que la gente empezaba y nos decía: oye, pues dame una botella. Y nosotros pues bajábamos el ascensor, nos íbamos al otro sitio y dábamos una botella, 2 botellas, 3 botellas. Hasta que empezamos en serio con las universidades, y ahí pasó una cosa que fue para nosotros también muy importante.
hicimos un concurso, por resumirlo muy rápido, hicimos un concurso y el 20% de la votación era cuánta gente habían votado a tu proyecto. Oye, y un equipo que llegó con 45.000 votos. Es decir, habían pasado ese proyecto a 45.000. Claro, nosotros nos quedamos sorprendidos. Y entonces nos dimos cuenta de que efectivamente la manera de comunicar era incentivando el mensaje. Entonces empezábamos a hacer publicidad de forma distinta y decíamos, David Wine no sé cuánto y tal, las primeras 16 horas, 35% de descuento más logística gratis. Como prueba. Oye, empezamos a darnos cuenta de coño, que parecía que no, pero vendíamos 100 botellas. Y de 100 botellas, 200. Y entonces nos dimos cuenta que no queríamos ya vender más botellas por correo. Lo que queríamos era tener una entrada masiva para conocer la marca, para luego poder vender sin los descuentos. Y entonces empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que teníamos Weibo, que teníamos WeChat, que teníamos Zeten, que teníamos Tencent, y entonces fuimos conectando a todas con las universidades. ¿Y qué es lo que conseguimos? Que todas esas redes de comunicación de toda China estaban dentro del programa de David Wine. Y por eso llegamos el año pasado a 800.000 seguidores en el programa de David Wine. Bueno, era un programa que hicimos concreto que era Charleston Madrid, con la Comunidad de Madrid, y llegamos a 800.000 personas. Ahora ya es mucho más fácil porque ya estamos metidos con todos ellos, y aparte porque es el concurso más grande del mundo, con 1000 universidades. Respecto al chino, al principio sí estuve en la universidad, lo escribía, lo leía más o menos, lo entendía un poco, ahora reconozco y me fastidia mucho reconocer que lo he olvidado porque todo lo hacemos en inglés, sobre todo porque en China los errores se pagan muy caros y se van a agarrar. Los chinos son muy rápidos para agarrarse a cualquier fallo tuyo. En un idioma donde cada palabra se puede decir en 4 tonos distintos y significa 4 cosas distintas, es muy fácil que te digan, es que no te he entendido. Y a mí me lo dijeron 3 veces y dije, ya no más. La cuarta no me lo dice. Entonces ya empecé a darme cuenta que los chinos se entienden efectivamente con ellos. Yo pongo mi equipo, hablo con mi equipo, pero nunca me dirijo directamente a ningún cliente mío. Sí. ¿Qué música escuchaba? ¿Qué decía? Pues mira, yo escuchaba una música que recuerdo un primo mío que falleció, que se llamaba Fernando, y a él le gustaba mucho Golpes Bajos. Y yo recuerdo que él escuchaba esa música, y es una música que no es muy movida, y a mí me traían recuerdos de cuando yo era muy jovencito, pues toda la familia, todos juntos, y me venía eso siempre a la mente. Y yo me ponía los cascos y escuchaba pues toda la música de esa época, de Golpes Bajos sobre todo. Come Prima, todo eso. Ese tipo de música. Siempre música tranquila. Perdón. ¿Te imaginaste en algún momento de toda esta experiencia que has tenido en China, de repente vivirla en otro país, en algún país de América, por ejemplo? Sí. Está muy bien traída esa pregunta. Yo al año y medio ya estaba tirando currículum para irme a trabajar a Guadalajara, a México. Yo no era capaz de saber cómo iba a levantar esto, no lo entendía tampoco, no sabía cómo vivir, se me estaban quedando ya el presupuesto, ya se me estaba yendo prácticamente el dinero, y yo llamé a un amigo mío que trabaja en Guadalajara y en Puerto Vallarta, que trabaja con varios hoteles, y de hecho le dije si me aceptaba como digo, mira, cógeme aunque sea de animador en una piscina, en una recepción y tal, y me dijo, tío, no te puedo coger, que yo te conozco tal y cual, aguanta, y sí que es cierto que tuve momentos que lo hice. Nunca tomé la decisión. Es cierto lo que decía Rosina, mi madre siempre ha confiado mucho en mí. Yo he sido muy mal estudiante, sobre todo comparado con mis hermanos. Hoy tengo aquí el gusto de que esté mi hermana con nosotros. Mis hermanos han sido siempre muy buenos estudiantes y, bueno, los dos con 2 titulaciones, máster, yo no tengo ninguna, yo no terminé ni COU, pero siempre he tenido una gran confianza, mi madre siempre ha confiado en mí y eso a mí me ha ayudado mucho. Y esa confianza, dicen que el profesor aparece cuando el alumno está listo. A mí muchas cosas de mi educación, muchas cosas que me han pasado a lo largo de la vida, me han salido allí en circunstancias difíciles. Y yo al final pues he ido creyendo.
me han tirado, y esto es cierto, 1500 veces al suelo, me he levantado 1501, y tal vez por esa insistencia he podido sobrevivir mejor que otros. Porque la insistencia de levantarte cada vez que te caes, significa dos cosas fundamentalmente. Una es el hábito de volverte a levantar y el hábito de insistir. El hábito de volverte a levantar es el trabajo y de insistir es de creer en ti. Y eso para mí es algo que se ha consolidado mucho. Para mí a lo mejor antes no era tan persistente o era más acomodado para aceptar cosas que no iban como yo quería. Hoy ya no lo soy así. Hoy te negocio un céntimo de euro en estos momentos ahora mismo. Pero no por el hábito, y además porque creo que es lo adecuado. Si luego tengo la posibilidad, además de ser... Bueno, yo creo una responsabilidad. Hoy la empresa tiene unas condiciones que nos permite pues estamos dando becas a estudiantes. ¿Qué me iba a decir a mí si yo no sabía cómo iba a mantener a final de mes y que iba a estar hoy dando dinero para los estudiantes? Más cantidades interesantes. Creo que es una responsabilidad hacer eso, y por eso es una responsabilidad hacer nuestro trabajo bien, ahorrar. Es nuestra responsabilidad que nuestras finanzas, da lo mismo que sean locales, familiares, personales o empresariales, es una responsabilidad hacerlo bien. Porque en un momento dado nos va a hacer falta a nosotros, les puede hacer falta algo, y al final pues uno tiene que aportar algo en la vida, aunque sea un poco. Yo creo que la solidaridad no es dar lo que a uno le sobra, sino lo que uno tiene. Y aunque sea un consejo, un consejo, pues para que esté bien traído, pues uno tiene que hablar con hechos, ¿no? Es decir, si yo estoy gordo no digo estate delgado. Te podré decir, oye, vamos a ponernos los dos, pero si estoy delgado, pues puedo a lo mejor tener un poquito más de autoridad para decir, oye, esto es más sano, está mejor, ¿no? Y ese ejemplo yo creo que es bueno. Hay ciertos hábitos en la vida que conviene construirlos, o por lo menos conviene ser consciente de que tenemos que mejorarlos. Yo no creo que me tenga que comparar con nadie. Yo probablemente no sea mejor que tú en muchísimas cosas. Lo que sí puedo ser es mejor que yo. Y eso a mí me ha ayudado. Me queda mucho. Por ahora sigo engordando y no estoy mejorando en esta parte, pero lo conseguiré, seguro. Si he conseguido otras cosas que han sido para mí impensables, pues seguro que otras las podré conseguir. Creo que nos conviene a todos reflexionar sobre cómo mejorar uno mismo, y nos conviene ser responsables de nuestra propia vida, y eso nos va a llevar a, pues eso, a trabajar mejor, a ahorrar más, a quejarnos menos a lo mejor, ¿no? A ver, si te quejas menos, valoras más lo que tienes. Hola, muchas gracias por transmitir sobre todo tu experiencia, pero también los valores. Y quería preguntarte, aunque lo has ido diciendo durante la exposición, pero fuera muchos decimos que los emprendedores a lo mejor no todo es éxito, ¿no? Que van a haber muchos fracasos. Mucha gente se frena y frena a otros para que antes se haga un estudio muy racional y antes de fracasar. Entonces, ¿qué mensajes para eso? O sea, si con más optimismo, ser más recatados a tiempo de tomar una decisión. Y por otra parte, preguntarte si no has sentido el miedo de volver a caer en quiebra. Y cómo lo has enfrentado, si te ha pasado o no, te da igual. Gracias. Sí. Emprender pueden ser muchas cosas, ¿no? Yo tuve que emprender primero, cuando salgo de mi familia y monto una empresa, emprendo por unas razones. Cuando me voy a China emprendo por otras, totalmente distintas. Yo estaba bien y con un dinero monto una empresa y me arruino. Entonces me arruino y me voy y monto otra empresa y me voy fuera. Es muy importante la actitud. Yo creo que lo más importante es creer en uno mismo. Y eso no es fácil, porque dudas tenemos todos. Yo te aseguro que he tenido muchísimas dudas, constantemente. Pero siempre pensaba que yo era capaz de sacar eso adelante. Para mí lo que hacía era reducir el tamaño de mi sueño. Yo pensaba que iba a una empresa tan grande, bueno, tan grande, más pequeñita, luego más pequeñita. Luego ya pensaba en, coño, pues si me traigo 20 botellas, con eso puedo empezar. Nunca perdí mi ilusión de hacer lo que yo quería hacer, y nunca perdí el sentido del trabajo.
Para mí el trabajo ha sido fundamental. Yo he tenido hábitos de trabajar todos los días sin saber qué hacer. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo me levantaba por la mañana, iba a la universidad y luego no sabía qué hacer, pero yo me cogía mis zapatillas de deporte, me iba a andar y me empezaba a ver tiendas y seguía sin entender nada, pero yo seguía. Y cuando me vine a dar cuenta empecé a entender muchas cosas. Yo creo que es muy importante el tener claro que nada es casual ni nada es rápido. De hecho, yo estoy hablando aquí como si nada, pero yo llevo casi 8 años viviendo en China, que no llevo 6 meses. Eso por un lado. Por otro lado, yo no he compartido mucho mi idea con los demás. Pues yo la conté 5 o 6 veces y me dijeron que era tonto. Y dije, ¿para qué voy a seguir diciendo lo que...? Claro, yo llegaba allí y decía, llegaba la gente con botellas famosas y yo llegaba con mi foto y decía, este es tonto perdido. Pero claro, el tonto perdido al final lo que fue es el vino más reconocido, porque yo estaba traduciendo mi trabajo a una mentalidad. Luego, lo más importante es que no anteponía la interpretación al hecho. Y la interpretación que hace un occidental en China es occidental, pero no es asiática. Entonces vas sumando esa constancia, ese creer en uno mismo y sobre todo ese hábito de, por más dudas que te entren, no tirar la toalla y te apoyas en seguir. Yo tenía la ventaja de que gastaba muy poquito dinero y eso me daba confianza, porque me estaba educando también a poder vivir con muy poco. Y eso me ayudó mucho. La segunda pregunta que me has hecho era... No. Sí. No, mira, cuando has tenido una situación de vértigo tan grande, cuando te has visto desnudado delante de la vida, yo no solo es que me he arruinado, yo tuve la gripe aviar, 2 semanas en un hospital, a mí me atropellaron, me rompieron 2 costillas y 2 brazos, todo esto lo tengo documentado, con fotos y con todo. Lo que te cambias es el valor. No tienes tanto miedo a perder lo económico, tienes tiempo a perder el tiempo. Tienes miedo a perder el tiempo, más que lo económico. Entonces yo creo que lo económico, cuando ya tienes una experiencia de este tipo, aprendes a convivir eso y sobre todo relativizas más las cosas desde el punto de vista material. Yo tengo una empresa, te aseguro que se controla hasta el último céntimo, todas las semanas, todos los meses, ahí no hay un fallo, hay auditorías permanentes en los estocajes, unas sábanas financieras brutales. Pero yo no tengo ya, hoy disfruto de una tranquilidad que antes no tenía. Por eso digo que antes pretendía ser, hoy soy. Cuando te arruinas y te vas a otro país y empiezas de nuevo, y yo no le tengo tanto miedo a eso. Le tengo más miedo a perder la perspectiva de la vida. Porque al final, cuando tú tienes una naturaleza de emprender, una naturaleza de trabajo, eso te viene solo. Tu hábito es ese ya. A lo mejor no es tanto el humano. Pero es muy buena esa pregunta. Bueno, vamos a darte un aplauso. Y yo propongo, como además a las 9 nos cierran y tenemos que ir y dejar todo preparado para los emprendedores que llegan mañana, yo propongo que probemos el vino que has traído y nos pongamos ahí y todos hagamos una cata así. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias, de verdad.